ha supuesto para nosotros una alegría y un interés, y por nuestra parte queremos continuar en esta forma sencilla de colaboración. Este año, en lugar de seminarios, puesto que el año pasado la asistencia de tanto público, particularmente de la juventud universitaria, hizo imposible el diálogo propio de seminario, este año lo hemos transformado más bien en cursos breves, pero conferencias con el diálogo correspondiente, prácticamente según el estilo que seguimos el año pasado. El que inicia estas conferencias esta noche es el profesor Julián Marías. Yo no voy a cometer la audacia de presentarles a ustedes porque le conocen todos. De todas maneras, es interesante inculcar un poco todo el trasfondo, toda la experiencia que tiene el profesor Marías como profesor, puesto que como no es catedrático de la Universidad Española, algunos pueden tener, no digo ignorancia, porque es bien conocido como escritor y como filósofo por sus obras, pero sí quizá en este aspecto concreto. El profesor Julián Marías comenzó en la docencia en una época, desde el punto de vista cultural y filosófico, extraordinariamente interesante en toda Europa y en España. En un ambiente filosófico que posiblemente los universitarios de este momento apenas se pueden imaginar. El año 1940, si no me equivoco, comenzó la docencia en el Aula de Madrid. En el año 1948 pasaron después a un instituto que formaron precisamente Ortega y Gasset y Julián Marías, al Instituto de Humanidades. Por circunstancias históricas y culturales de nuestra geografía, después la docencia del profesor Marías se ha trasladado a Estados Unidos, que comenzó en Wellesley College, de ella pasó a Harvard, Yale, California University de Los Ángeles, Oklahoma, etcétera, etcétera. Por consiguiente, y sigue en esta docencia universitaria. Nosotros le tenemos únicamente un poco de paso aquí, pero nos alegra tenerle porque creemos que es muy importante en la tradición cultural de Occidente y concretamente España, un poco de reflexión en profundidad más allá de los datos de la sociología, de la psicología, de la política, a lo que nos estamos acostumbrando un poco en un nivel de superficialidad de nuestro ambiente cultural y universitario. En cuanto a su obra de escritor y obra filosófica extraordinariamente rica y amplia, y en lo más auténtico de la tradición europea filosófica y en la escuela de Ortega, quizá los que más inmediatamente nos interesarían serían su Historia de la Filosofía, la Introducción a la Filosofía, un libro que es auténticamente un filosofar sobre la empresa del vivir, y después sobre todo la antropología metafísica. En fin, podríamos continuar esta presentación que yo haría con todo cariño, pero quizá las últimas palabras con que él quiso cerrar una entrevista importante que me concedía hace unos días en su despacho son importantes. Esa entrevista, que la tenéis si os interesa en el Sábado Gráfico último, termina que él confía en esa nueva imagen, en esa nueva representación de la juventud. Y como eso vais a ser vosotros dentro de poco la historia, nosotros seguimos y nos apoyamos esta confianza. Y ahora le dejamos la palabra al profesor. Tengo que dar una palabra de gracias a la Fundación Juan March, que nos ha prestado su ayuda y este espléndido local en el que tengo el gusto de hablar a ustedes. Ustedes saben que la palabra instalación aparece en el título de mi curso, y realmente la Fundación Juan March estrena una espléndida instalación en este momento. Tengo el honor y la responsabilidad, según parece, de estrenar literalmente esta sala de conferencias, lo cual me da mucha responsabilidad. A propósito de instalación, debo corregir un mínimo detalle de la cariñosa presentación del doctor Arana. Y es que mi instalación normal y permanente es España. Precisamente he resistido las tentaciones de no vivir en España, de quedarme fuera de España. Paso una parte del año en los Estados Unidos, actualmente como profesor de Indiana University, pero un periodo muy corto, que nunca llega a 2 meses. De modo que mi instalación permanente y habitual es esta, es la española.
Y hecha esa mínima aclaración, vamos a empezar a hablar de este tema. Ustedes han visto el curso, se titula Dos formas de instalación humana, la edad y el sexo. El concepto de instalación es un concepto que he usado muy insistentemente en mi obra, especialmente en los últimos años, y de modo particular en este libro mencionado hace un momento por el doctor Arana, Antropología Metafísica, cuyo subtítulo es La estructura empírica de la vida humana. Ustedes saben que la palabra instalación es una palabra corriente, es una palabra latina, naturalmente, derivada del latín, de uso constante, de uso frecuente en español y en otras lenguas. No es una palabra característicamente española. Ustedes saben que se emplea el verbo instalar en el sentido de establecer o disponer algo. Por ejemplo, se dice voy a instalar la luz eléctrica en esta casa o voy a instalar el teléfono. Pero se emplea también y principalmente en el sentido de estar instalado. Por ejemplo, alguien dirá, si le pedimos la dirección a una persona, nos dirá, sí, no, pero acabo de mudarme, no estoy todavía instalado. O podemos decirle a alguien, está usted muy bien instalado. La instalación, en este sentido, que es el que nos interesa, tiene una relación directa con un verbo español particularmente interesante, que es el verbo estar. Ustedes saben que en español, a diferencia de otras lenguas, hay dos verbos, el verbo ser y el verbo estar, que plantean muchos problemas a los extranjeros que aprenden nuestra lengua, porque no es fácil muchas veces decidir qué verbo se debe emplear. Normalmente se habla de que ser indica algo estable, algo permanente, y en cambio estar parece aludir a un estado, es decir, algo pasajero, fugaz. Por ejemplo, se dirá, el fuego es caliente y el café está caliente. El fuego es esencialmente caliente, pero el café está caliente, pero si lo dejamos 10 minutos, se enfría. De modo que está caliente ahora. Esto es verdad, esto es por supuesto verdad, pero hay un sentido muy más interesante del estar que indica realidad. Estar quiere decir que algo efectivamente está, y no es forzoso que sea pasajero. He citado algunas veces el ejemplo del Padre Nuestro, en que decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y evidentemente Dios no está en los cielos de veraneo, es algo bastante permanente. Y no decimos, sin embargo, Padre Nuestro que eres en los cielos. Esto no lo diría ningún hispanohablante, sería contrario al espíritu de la lengua, porque precisamente estar hace una referencia a un ámbito, hace referencia a la inclusión en un ámbito, es decir, a un dónde. Tiene una referencia a cualquier tipo de circunstancia o circunstancialidad. Adviertan ustedes que en la palabra circunstancia va incluida esa misma raíz, circunstantia. En el sta de la circunstancia está naturalmente la raíz del verbo stare, de donde se deriva el verbo estar, español. De modo que toda referencia a un ámbito, a un dónde, y no digo a un lugar porque no se trata solamente de localización, sino que es mucho más amplio, tiene el sentido de estar. Pero además tiene otro elemento, que es el de permanencia. Permanencia o relativa estabilidad. Quiero decir que no podemos hablar de estar, ni podemos hablar de instalación, tampoco, menos todavía, si se trata de algo meramente instantáneo. Fíjense ustedes que una vez más la palabra instante, justamente instante, es aquello que no está. Instante. La vida humana no tiene un carácter instantáneo. La vida humana no se compone de instantes, se compone de momentos.
el momento de la vida humana no es un punto. La vida humana no procede por instantes, por puntos, sino por momentos. Ahora bien, el momento es un cierto entorno temporal. Un cierto entorno temporal en el cual serán unidos el pasado y el futuro, que están presentes. En el momento, el pasado y el futuro están presentes. Mi vida acontece en esa forma. Diríamos, por tanto, que no es un sistema de puntos, sino, si ustedes quieren emplear una imagen un poco barroca, diríamos que son granos, no puntos. La unidad mínima temporal de la vida humana tiene una cierta duración. El momento tiene cierta duración. No es intemporal, no es un simple punto. Ustedes saben que un punto es inextenso, un punto no tiene extensión. Ahora bien, el punto biográfico, el punto de la vida humana, es decir, el momento no es un punto, tiene extensión, es un entorno. Esto es muy importante porque cualquier acto de la vida humana, cualquier hacer humano, se hace por algo y para algo. Es decir, pende de una motivación y de una finalidad. Ahí están el pasado y el futuro. Cuando yo hago algo, eso que hago, lo hago por algo y para algo. Por algo pasado, la motivación es siempre pasada, lo hago en vista de algo, que es futuro. Ahora bien, el acto en el cual yo vivo es presente, es rigurosamente presente. Y justamente en ese presente están unidos el pasado y el futuro. Esta es, como ven ustedes, la forma interna de la vida humana. Esto es lo que llamamos momento, a diferencia del instante. Lo cual quiere decir que no podemos tampoco tener una concepción de la vida humana meramente actual. El actualismo sería una concepción errónea, una concepción perturbadora de lo que es la vida humana. La vida se hace hacia adelante, por supuesto. Se hace hacia adelante, pero se hace desde alguna parte. Se hace desde atrás. Hay algo que está atrás o que está detrás. En latín diríamos atergo, desde la espalda. Vivimos hacia adelante, pero desde la espalda. Es decir, apoyados en algo que, por lo pronto, está ya. Hay una estructura fundamental de la vida humana que es que hay algo ya. Como ven ustedes, el estar humano tiene una estructura biográfica y no meramente espacial. Si tomamos una situación espacial, yo diría que este micrófono está en la mesa, está encima de la mesa, y la copa está también encima de la mesa. Pero yo no estoy aquí, lo mismo que el micrófono y la copa. Mi estar aquí no es meramente espacial. No es simplemente que yo estoy localizado en este ámbito espacial, es que estoy aquí, estoy viviendo aquí. Esta es la diferencia. Por supuesto también es espacial, pero no es fundamentalmente espacial, no es primariamente espacial. Pues bien, esto es la instalación. La estructura biográfica del estar. Sería absurdo decir que esta copa está instalada. No, la copa no está instalada en la mesa, la copa está en la mesa. La copa está puesta, está colocada encima de la mesa. Pero yo no estoy puesto encima de una silla. Yo estoy sentado. Cosa distinta. Estoy sentado, estoy instalado en la silla. A veces una persona nos extraña porque está tan raramente en una silla que parece que está puesto en la silla. Entonces, justamente, es una falsa manera de estar en una silla. Piensen ustedes, por ejemplo, en los grandes pintores. Un gran pintor de figuras es fundamentalmente un gran pintor cuando sabe que sus figuras estén. O piensen ustedes en Goya. Ustedes imaginen cómo están los personajes de Goya. Qué fabulosa manera de estar. El mal pintor puede poner una figura en un cuadro, lo que es incapaz es de hacer que esté.
Creo que entienden ustedes lo que quiero decir. Es bastante claro. Cuanto más inmediatamente lo entiendan ustedes, mejor. De modo que la instalación, repito, es la estructura biográfica y no meramente local o espacial del estar. Y, naturalmente, le pertenece una cierta estabilidad. No digamos perdurabilidad, no digamos permanencia. O, por ejemplo, yo no voy a estar toda la vida en esta silla, claro. Espero que no. Ni siquiera en esta sala. Pero estoy por ahora. Estoy instalado porque me he sentado para quedarme un rato. Y estoy en esta habitación porque estoy también un rato. De modo que yo por ahora estoy instalado en la silla y estoy instalado en la sala. Esto es fundamental. Entonces, podríamos emplear una expresión que se ha empleado mucho en la filosofía contemporánea, pero no estoy seguro de que se haya empleado dándole todo lo que lleva en sí. La lengua, especialmente la lengua filosófica, yo creo que debe evitar todo lo posible los neologismos, debe evitar todo lo posible el inventar palabras, el forjar palabras. Esto se debe hacer como último remedio, cuando no se puede hacer otra cosa. Porque, naturalmente, un término técnico, un neologismo, no es una palabra. Es lo contrario de una palabra. La palabra es algo que nos preexiste. Si yo digo mesa, si yo digo agua, si yo digo azul, si yo digo mujer, estas palabras están ahí antes de que yo las use. Y, por tanto, ustedes las entienden. Pero si yo invento una palabra, entonces ustedes no saben lo que quiere decir. Entonces yo tengo que hacer una especie de estipulación con ustedes para darle una significación a un sonido, a una expresión que no tiene por sí misma significación. Es decir, no es una palabra simplemente porque lo hemos establecido así, porque lo hemos estipulado. Pero si yo ahora hago esa estipulación con ustedes, en cuanto yo salga de esta sala, aquello deja de ser una palabra, porque naturalmente los demás no saben que hemos hecho esa estipulación. ¿No? Como ven ustedes, es muy peligroso el usar neologismos y hay que evitarlos y hay que justificarlos desde el punto de vista lingüístico. Un neologismo tiene que ser una palabra derivada normalmente de la lengua y fiel al espíritu de la lengua y tiene que ser apenas una alteración de las voces normales, vivas, efectivas de la lengua. Creo que lo que hay que hacer es lo contrario. Hay que extraer a las palabras toda su significación. Es decir, en lugar de usar las palabras trivialmente, en lugar de usarlas tangencialmente, hay que exprimirlas como si fueran naranjas. Hay que usarlas de tal manera que den todo lo que llevan dentro. Esto creo que es la norma más aconsejable del buen uso de la lengua filosófica o en general intelectual. Pues bien, hay una palabra, repito, muy usada en la filosofía contemporánea que es encontrarse. El concepto de encuentro, encontrarse. Fíjense ustedes que lo empleamos de un modo muy trivial. Decimos, la casa que ha comprado Pepe se encuentra en el plantío. Esto lo empleamos de un modo puramente trivial, como una localización. Decimos, por ejemplo, Gibraltar se encuentra al sur de España. Las Baleares se encuentran en el Mediterráneo. Claro, las Baleares no se encuentran. Ellas no se encuentran, las encuentro yo, si voy allí. Y Gibraltar no se encuentra, más bien se ha perdido. ¿Comprenden ustedes? Es una manera figurada de hablar. Ahora bien, cuando yo digo que yo me encuentro en esta sala, yo sí me encuentro. Esta es la cuestión. Las Baleares no se encuentran, pero yo sí. No es simplemente que yo esté en esta sala, es que me encuentro en ella. Es que me encuentro a mí mismo en ella. Esto es otra cosa. ¿Comprenden? Yo me encuentro. Hay un encuentro conmigo mismo. Yo me descubro en esta sala.
Ustedes saben que cuando una persona pierde el conocimiento, esto que hacían tan fácilmente las mujeres hasta principios del siglo XX, luego lo han olvidado, se desmayaban, era algo maravilloso, ¿no? Quizá hablemos del desmayo más adelante, otro día. Cuando las mujeres se desmayaban, pues, bueno, les aflojaban el corsé, naturalmente llevaban corsé, ahora no se les podría aflojar, les daban sales o un poco de agua, les echaban en la cara y entonces volvían en sí. Y, naturalmente, la primera pregunta era, ¿dónde estoy? Es una pregunta ritual, pero además tenía sentido. ¿Dónde estoy? Porque, naturalmente, si yo pierdo el conocimiento, no me encuentro. Justamente el problema es el encuentro. Yo me encuentro aquí, pero si me desmayo, no sé dónde me encuentro. Es decir, no acabo de localizar ese encuentro conmigo mismo. ¿Qué hago al volver al estado de conciencia? De modo que, como ven ustedes, estamos dándole vueltas a este concepto de instalación para ver si logramos no simplemente darle una significación más o menos abstracta, sino si logramos vivirlo. Estamos tratando de exprimirlo como una naranja para ver qué nos da de sí este concepto de instalación. Pues bien, encontrarse quiere decir eso, y no simplemente estar en un sitio, estar en un lugar. Pero cuando yo vivo, yo proyecto. Yo tengo proyectos, y yo me proyecto, hay el proyecto de mí mismo. Ahora bien, yo no puedo proyectar sin más. Yo diría que no puedo proyectar desde cero. Yo no puedo proyectar más que desde eso que estaba ya haciendo. Por ejemplo, yo he empezado a hablarles a ustedes hace unos minutos. Mi proyecto actual es hablar con ustedes de filosofía. Ahora bien, yo no he empezado en cero. Mi vida no ha empezado en este momento. Yo estaba ya viviendo. Desde eso que estaba ya haciendo, desde eso en que estaba ya, he iniciado un proyecto que es hablar con ustedes. De modo que ese en que estaba, ese ya de mi vida siempre ha empezado ya. Nadie ha empezado su vida. Si ustedes recuerdan una fecha lejana, por ejemplo, el día que hicieron la primera comunión o el primer día que fueron a la escuela, ustedes se acuerdan de esto perfectamente bien y recuerdan ustedes el momento en que aquello era presente, pero ustedes no recuerdan el día que nacieron. Es decir, nadie ha empezado la vida, sino que cuando nos hemos encontrado por primera vez, nos hemos encontrado viviendo. Estábamos ya viviendo. Hacía, no sé, quizá años que estábamos viviendo. Es decir, empleando una forma un poco paradójica, diríamos la vida no empieza. La vida ha empezado. Siempre la vida ha empezado. Y tenemos, cuando nos encontramos por primera vez viviendo, tenemos ya una porción de vida a la espalda. Nos encontramos en la vida. Piensen, por ejemplo, en otra palabra básica. El verbo quedar. En muchas lenguas el verbo quedar es un verbo simple, verbo sencillo, verbo intransitivo. En francés se dice rester, en inglés se dice rest o remain, según los casos, en alemán se dice bleiben, y en español dirán ustedes se dice quedar. No se dice quedar, eso dice el diccionario. En español se dice quedarse. Esta es la cuestión. Lo usamos reflexivamente, o como ahora prefieren decir los gramáticos, pronominalmente. A mí no me acaba de gustar lo de pronominalmente, pero en fin. Digamos reflexivamente. Es una característica del español muy interesante, que a veces he subrayado. Los hombres de otras lenguas dan un paseo, o comen una manzana, o mueren. Los españoles no. Los españoles nos damos un paseo,
Nos comemos una manzana y nos morimos. Cosa distinta. Ese reflexivo, esa especie de dativo de utilidad, si es que es utilidad siempre, esa especie de voz media, ese parecido a la voz media griega, evidentemente da una relación personal y como más íntima a la forma española. Eso de yo me como una manzana. No es simplemente que la coma, no es simplemente un complemento directo, un verbo transitivo con un complemento directo, es que me la como. Claro, dirán ustedes, ¿y un francés también? Sí, claro, pero no es lo mismo. Yo me la como para mí, o la como conmigo. Hay una especie de complicidad mía conmigo mismo cuando me como la manzana, ¿verdad? Y si me muero, parece que mi muerte es más muerte que la de los demás, ¿no? Lo visto, los españoles nos morimos más profundamente o más en serio. Pues bien, quedarse tiene ese mismo carácter. Yo me quedo, no es yo quedo. Ustedes imaginen lo raro que haría que alguien les va a decir, bueno, entonces usted se viene, usted va a salir, y el español contestará, no, yo quedo. ¿Yo quedo qué? Esto no se puede decir en español. Es decir, yo me quedo. Pero esto indica que es algo activo. La botella queda sobre la mesa. Ah, pero yo no. Yo me quedo. Lo cual indica también otra forma de instalación. Ven ustedes cómo la instalación nos acosa por todas partes. Yo me quedo, es decir, yo algo hago para quedarme. Y esta es la cuestión. La botella no hace nada para quedar. Precisamente la botella queda cuando no hace nada, ni le hacen nada. Ah, pero no es mi caso. No es mi caso. Si yo me quedo, no es que no hago nada, es que hago una cosa que es quedarme, que es tan hacer como irme, como marcharme. Ven ustedes que el español es una lengua no tan mala filosóficamente. Lo que pasa es que los españoles hemos hecho poca filosofía, y la mayor parte de esa poca en latín, hasta el siglo XX, o hasta el XIX. Pero la lengua no es mala, la lengua sirve. Ven ustedes un poco qué entiendo por instalación. Ahora bien, la instalación es unitaria. Es decir, la instalación vital, la instalación biográfica es unitaria. La vida es siempre unitaria. Vivir es siempre algo que yo estoy haciendo en este momento. Mi vida ahora consiste en esto. Lo que pasa es que esa instalación unitaria es unitaria, pero no es simple. Es compleja. Está integrada por una pluralidad de dimensiones o elementos. No es que yo tenga, en realidad, no es que tenga varias instalaciones. Tengo una instalación vital. Pero esa instalación vital está compuesta, está integrada por diferentes dimensiones. Y, naturalmente, esto quiere decir que la instalación tiene una estructura. Hay una estructura de la instalación, una estructura compleja. Hay muchas formas de instalación, muchas dimensiones. Algunas son tan genéricas, tan absolutamente universales, que se confunden con la condición humana y casi no merecen la pena considerarse aparte. Por ejemplo, la corporeidad. Evidentemente yo estoy instalado en mi cuerpo, es una manera de instalación, pero como esto es permanente, se confunde con la condición humana, o qué diré yo, o por ejemplo, la sensibilidad, o la susceptibilidad al dolor, o la gravedad. Salvo circunstancias muy particulares, por ejemplo, en una cápsula espacial, ¿no?, en que la gravedad queda suspendida. Imaginen ustedes si cambia la instalación. Ustedes fíjense lo difícil que es estar instalado en una cápsula. Y un astronauta tiene que hacer un esfuerzo tremendo de instalación. Evidentemente, si yo llego a un hotel, yo tengo que hacer una instalación provisional en el hotel, bien distinta de cómo estoy instalado en mi casa. Pero, en fin, es relativamente fácil.
Ahora ustedes piensen lo que es instalarse en una cápsula espacial. O piensen ustedes, es algo escalofriante. A mí me aterra la falta de imaginación del hombre contemporáneo. Ustedes piensen lo que ha sido el Skylab. Ustedes imaginen estos hombres que han pasado semanas en un laboratorio espacial. Y yo no sé, creo que nuestros contemporáneos son muy raros los que han dedicado 5 minutos a pensar, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué quiere decir estar varias semanas en un laboratorio espacial? Donde parece que realmente lo difícil es estar instalado. Y sin embargo, estos hombres se han instalado y han tenido que hacer un tremendo esfuerzo de instalación. A mí me conmovió infinitamente hace 5 años y medio, o 4 años y medio, cuando los primeros astronautas pusieron el pie en la Luna. Era algo increíble el ver a estos hombres ensayar unos pasos titubeantes en un mundo que nunca había sido el mundo, que era otro mundo, que era otro planeta, que era lo que había sido siempre allí, y ahora en aquel momento era aquí, para ellos. Y había un mínimo intento de instalación en la Luna, en lo otro, lo que había sido siempre inaccesible. Como ven ustedes, es un problema gravísimo, este problema de la instalación. Pues bien, la gravedad, por ejemplo, salvo este caso excepcional, está tan absolutamente ligada a la vida humana que no vale la pena considerarla como una dimensión de la instalación, pero lo es. Hay otras formas, otras dimensiones de la instalación que son más interesantes porque no son constantes, no son permanentes o son variables. Admiten un margen mayor o menor de variación. Pero no olviden ustedes algo muy importante. Cuando hablamos de la vida, el gran problema cuando hablamos de vida humana es el tomar el punto de vista adecuado a la realidad que estamos estudiando. El hombre se mueve en un mundo de cosas. El hombre está cómodo cuando habla de cosas. Cosas fijas, cosas rígidas, cosas estables y sólidas. Recuerdan ustedes quizá que Bergson decía que el hombre no está cómodo más que con lo sólido inorganizado. Y por ejemplo que la única operación intelectual que el hombre hace fácilmente y cómodamente es medir, es la medición. Si yo quiero medir esta longitud, pues evidentemente tomo un metro y lo mido sin ningún problema. Esto es muy fácil. Pero cuando yo me muevo con magnitudes que no son longitudes, entonces estoy perdido. Y fíjense ustedes que el hombre lo que hace por lo general es traducir las magnitudes que no son longitudes a longitudes. Por ejemplo, la temperatura. Bueno, ¿qué hace más calor o menos? Entonces el hombre inventa el termómetro. El termómetro es una columna de mercurio o de alcohol que se dilata con el calor. Y por tanto, a mayor temperatura corresponde mayor longitud. Cuando yo miro el termómetro y digo hace 19 grados, lo mismo me daría decir son 19 centímetros. Es decir, lo que en realidad estoy midiendo es la longitud de una columna. Y lo mismo mido la velocidad o la presión o una corriente eléctrica, etc. Y todos los instrumentos de medición son o columnas, es decir, líneas, o arcos de círculo, ángulos, eso mismo. Es decir, yo traduzco a longitudes las demás magnitudes que no son longitudes. Entonces, cuando hablamos de la vida humana, tendemos constantemente a reducirla a cosas o a elementos de cosas. Entonces, si por ejemplo queremos estudiar una instalación, entonces propenderíamos a reducirla a sus ingredientes o elementos físicos, por ejemplo, o anatómicos, o fisiológicos. Pero esto no es cierto. Piensen ustedes, por ejemplo, que hablamos de una instalación muy importante, de la cual no voy a ocuparme, pero que sería muy interesante, la instalación lingüística. Tomen ustedes un acto lingüístico, lo que hago ahora en este momento, que estoy hablando.
Bueno, evidentemente interviene mi organismo, intervienen mis aparatos de fonación, mis cuerdas vocales, el paladar, los dientes, principalmente la lengua, claro está, que da nombre al lenguaje, lengua, es un músculo que tenemos en la boca, ¿no? Pero no solo esto, son los labios, que me permiten la articulación, son los pulmones, con todo el sistema nervioso, claro está, para poder moverlos, que me permite exhalar el aire y hablar. Como ven ustedes, una enorme parte de mi organismo interviene, pero no solamente esto, interviene, claro está, el aire que va a vibrar, sin el cual no podría haber voz. Intervienen, claro está, las estructuras cerebrales que hacen posible el lenguaje. Interviene la gramática de una lengua particular que es la española, la etimología de las palabras españolas, el sistema fonológico del español que hace que haya sonidos que tengan un valor diacrítico y otros no. Interviene la lógica, la estructura lógica del decir. Todo esto interviene, como es natural, en el hecho elemental y sencillísimo de que yo digo buenos días. Todo está funcionando. Ahora, ustedes imaginen que yo proyectara sobre mi decir buenos días todo eso. Evidentemente no podría decir buenos días. Si yo para decir buenos días tuviera que preocuparme, tuviera que tener presente todo lo que interviene en ese acto, evidentemente me quedaría mudo. Lo que pasa es que yo, sin ocuparme de nada de eso, sin ocuparme de los pulmones, ni de las cuerdas vocales, ni del aire, ni de la gramática, ni de la lógica, ni de la etimología, digo buenos días. Y ese acto simplicísimo, ese acto biográfico, simplicísimo de decir buenos días, utiliza y pone en funcionamiento una enorme cantidad de estructuras físicas, psíquicas, lógicas, lingüísticas, etc. Pero es un punto de vista ajeno a la perspectiva vital, biográfica, en la cual nos estamos instalando. Pues bien, lo mismo digo de la instalación. Se trata de la instalación biográfica. Hay que tomar una perspectiva que es la de la vida humana, no la de los recursos o instrumentos o determinaciones que la hacen posible. Sin todo eso no sería posible, pero no es eso de qué se trata. En definitiva, por tanto, se trata de vivir en el sentido literal de estar viviendo. Yo estoy viviendo. Ahí ven ustedes una vez más la forma de instalación. Yo estoy viviendo. Entonces, como vivir es algo que yo hago y algo que fluye, algo que transcurre o discurre temporalmente, diríamos que la instalación es el cauce, es el álveo o alvéolo por el que transcurre la vida. Pero claro, los ejemplos se vengan. Al decir cauce, estamos pensando en un río. Pero fíjense ustedes que pasa lo siguiente. El cauce del río no se parece al río. El río es líquido, el río es móvil, el río fluye, corre. Recuerden ustedes el río de Heráclito, ¿no? Pero el cauce no. El cauce es un lecho sólido de roca o de arena que tiene orillas, que tiene riberas dadas, fijas, estáticas, quietas. Pero la instalación no. De modo que la imagen del cauce no es enteramente buena. Es buena porque el río, si quieren ustedes el río de la vida, es una viejísima metáfora, nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir, dice Jorge Manrique. Es una buena imagen a condición de no estatificar el cauce tampoco.
Entonces, ¿qué será la instalación? ¿A qué la podríamos comparar? Algo muy curioso, al cauce de una corriente marina. Ah, esto es otra cosa. Ustedes tomen la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es un río. Sí, pero es un río en el mar. Es una corriente que está en el mar. ¿Tiene un cauce? Sí, claro que tiene un cauce. Un cauce indeciso, un cauce impreciso. ¿Pero de qué está hecho? ¿De roca? No. ¿De arena? No, de agua. Entonces, el río es de agua y su cauce es también de agua. Sí. Esta es la cuestión. Entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué se diferencia el cauce del río? Bueno, se diferencia en que el agua del cauce no se mueve, o se mueve de otro modo, y el río circula, fluye. ¿Y entonces por qué? ¿Y por qué ocurre así? Bueno, hay diferencias de temperatura, o de salinidad, o de presión, pero dentro de una cosa fluida. El cauce es también fluido. Algo así es la instalación. La instalación tampoco es fija, tampoco es permanente, tampoco es estática, no es rígida tampoco. Está hecha de tensiones, está hecha de presiones. También hay que ponerla en movimiento. Hay que poner en movimiento todo. Mobilis in mobili. Pero ese móvil en el cual estamos tiene una estructura y tiene una cierta relativa estabilidad. Como ven ustedes, la dificultad está en pensar con conceptos adecuados esa realidad. Y tenemos que superar el cosismo, la propensión a pensar cosas rígidas, cosas, porque no hablamos de ninguna cosa, porque el hombre no es una cosa, el hombre es una persona. El hombre no es un qué, es un quién. La diferencia entre qué y quién, que todas las lenguas distinguen perfectamente, ha sido obstinadamente ignorada por la filosofía y la ciencia, que llevan 2500 años preguntando qué es el hombre. Cuando a nadie se le ocurrirá, si oye el golpe de los nudillos en la puerta, preguntar qué es. Todo el mundo preguntará quién es. Y naturalmente la pregunta equivocada, ¿qué?, nos condena a recibir respuestas inadecuadas, respuestas falsas. Ven ustedes cómo hace falta un gran esfuerzo mental para ponerse en la perspectiva de esta realidad que llamamos vida humana, vida biográfica, y buscar las categorías adecuadas. Una de estas categorías es precisamente instalación. Otra es vector. Cuando las unimos nos encontramos con la forma instalación vectorial. Ven ustedes categorías no aptas para cosas, categorías aptas para conocer la vida humana. Pues bien, esto es un poco, diríamos, el programa del curso, el aperitivo del curso. Pero vamos a entrar en nuestro primer tema, la edad. ¿Qué es eso de la edad? ¿Qué es la edad? ¿Cómo? No olviden ustedes que vamos a hablar de la edad como instalación. No, de otros modos, habría muchas maneras de hablar de la edad. La vida humana es temporal. La vida humana es sucesiva. Acontece en el tiempo. Ese tiempo de la vida humana es continuo. La vida no se interrumpe. Vivimos continuamente. Pero ese tiempo de la vida humana, que no se interrumpe, tiene, sin embargo, articulación. Fíjense ustedes que no es lo mismo interrupción que articulación. Si ustedes, por ejemplo, toman un avión, el avión vuela de un modo continuo. O un automóvil rueda de un modo continuo también. Pero si ustedes toman un cuadrúpedo, o un hombre, andan o corren sin detenerse, nunca se paran, pero hay una articulación. Andan por pasos, por sus pasos contados. Yo puedo contar los pasos que da una persona. Puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pasos. No se ha detenido, pero ha habido una articulación en los pasos.
Pues bien, el tiempo de la vida humana, que no se interrumpe, se articula. Se articula por lo pronto en día y noche. Esta es la primera determinación. Hay día y hay noche. No piensen ustedes en el día y la noche del hombre occidental del siglo XX. Piensen ustedes en lo que ha sido el día y la noche durante milenios y milenios. La noche era el término de casi todas las actividades vitales. Era la oscuridad, era la tiniebla. Aquí estamos hablando de filosofía y no sabemos si es de día o de noche, porque tenemos luz eléctrica, luz artificial. Pero normalmente el hombre, al caer el sol, no veía, y había un tiempo que dedicaba principalmente al descanso, lo cual naturalmente establece una articulación. Y cuando decimos mañana será otro día, quiere decir que vamos a volver a empezar. Es maravilloso que la vida empiece todos los días. Imaginen ustedes por un momento lo horrible que sería que la vida no empezara todos los días. Imaginen ustedes que viviéramos en continuidad. No quiero ni pensarlo. Dirán ustedes, bueno, pero el día y la noche, hay otras unidades temporales, menores, quizá más importantes, más básicas, o por ejemplo los latidos del corazón, o la inspiración y expiración, el ritmo respiratorio. Bueno, no. Estas articulaciones temporales son somáticas, no son biográficas. Son de mi vida biológica, no son de mi vida biográfica. La prueba es que desde que estamos aquí, imaginen ustedes el número de veces que nuestro corazón ha latido, más o menos 70 por minuto. Pero como no haya aquí algún aprensivo un poco cardíaco, estoy seguro de que ninguno nos hemos enterado, ni le hemos prestado la menor atención. Y si no hay alguien que tenga disnea, probablemente ninguno de nosotros ha caído en la cuenta de que estaba respirando. Es decir, es algo que ha pasado en nosotros, que ha pasado en nuestro organismo, pero no propiamente en nuestra vida, salvo circunstancias anormales en las cuales prestamos atención al latido del corazón o al ritmo respiratorio. Estos son ingredientes somáticos de nuestra vida, pero no nuestra vida biográfica, nuestra vida personal. El día y la noche son la primera articulación biográfica. Y hay una segunda que son las estaciones. Las estaciones del año. No tan importante, especialmente por el hecho de que hay algunos países en los cuales no hay propiamente estaciones, o quedan reducidas a un mínimo. Yo no sé si hay estudios, no lo sé, yo no sé casi nada, pero yo no sé si hay estudios de la repercusión biográfica del hecho de que no haya estaciones, en los trópicos, por ejemplo. Yo no sé, se han estudiado los efectos fisiológicos, biológicos, por supuesto, naturalmente, está muy bien estudiado. Yo no sé si se ha estudiado qué efecto sobre la vida biográfica tiene el trópico, en que prácticamente no hay estaciones, o quedan reducidas a un mínimo. Pero sería enormemente interesante estudiarlo. Ahí tienen ustedes un tema. Naturalmente, como las estaciones vuelven, hay un ciclo, resulta que esto da también un ciclo anual. De modo que tenemos el día y la noche, tenemos las estaciones y al cabo de las 4 estaciones vuelve la misma, por ejemplo el invierno, y entonces tenemos el ciclo anual. Ahí tienen ustedes la articulación primaria, la articulación elemental de la vida. No olviden ustedes otro tipo de articulación, que no es cósmica, que es social, pero muy real, que es la semana. Estamos acostumbrados a contar por semanas.
Claro, porque la semana tiene una estructura. Y hay, por ejemplo, una fiesta, o 2 fiestas, o 3 fiestas. Al paso que vamos, la semana va a cambiar, ¿no? Va a haber un día de trabajo y 6 de vacación. Pero, en fin, siempre hay por lo menos una interrupción del trabajo o de la monotonía de la vida cotidiana, y hay, por tanto, una estructura semanal de la vida. Pero, naturalmente, hay una mucho más importante. Hay una estructura mucho más importante, que es la edad. Es a donde íbamos a parar. La edad establece la forma de la vida. La edad establece una configuración de la vida. Naturalmente esto tiene que ver con la duración normal de la vida. Fíjense bien que no digo duración media. La duración media es un concepto estadístico, de muy poco interés. Cuando nos dicen, por ejemplo, la vida en el siglo XVI, la vida media en el siglo XVI era 28 años, por ejemplo, o la vida media en la India son 30 y tantos años, esto es lamentable, pero no es interesante desde nuestro punto de vista, porque la vida tiene una estructura no tan distinta, no muy distinta en el siglo XVI y ahora, o en la India y en Europa. Evidentemente, si hay una gran mortalidad infantil, por ejemplo, la vida media es corta. Ustedes imaginen si de cada 5 niños mueren 4. Evidentemente, la vida media es muy corta. Pero esto no quiere decir que la vida normal sea muy corta. Lo que es interesante es lo que llamamos vida normal, o lo que llaman en inglés life expectancy, es decir, lo que se espera vivir. Dirán ustedes, bueno, pero esto es muy inseguro. Yo que sé cuánto voy a vivir. No, claro que no. Pero es evidente que nosotros esperamos vivir algo, más o menos. No sabemos cuánto vamos a morir. ¿Cuándo vamos a morir? No sabemos si vamos a morir antes de que acabe esta conferencia, espero que no. Pero pudiera ocurrir. Lo que pasa es que contamos con que sería normal vivir tantos años. Depende de la época, claro. Por ejemplo, hasta el siglo XIX, 60 años era bastante razonable. 60 años, el hombre sexagenario. La palabra sexagenario tenía connotaciones de vejez. Sería un sexagenario. Hay un sainete de Arniches en que a uno le dicen pelele sexagenario, que es la última palabra del diccionario. Bien, hoy la palabra sexagenario, que no se emplea casi, significa otra cosa. Tener 60 años ahora no es como tenerlos en la época romántica o en el siglo XV. Pero hay una vida normal, puede ser 80 años, es posible que dentro de algún tiempo digamos que son 100 años. Esto significa que en cada momento nos sentimos a una cierta altura de la vida. Es decir, la vida tiene configuración. Hay una curva de la vida que no sabemos si vamos a vivir, pero que en principio nos parece probable, nos parece debida, y entonces sentimos que estamos al principio de la vida, que estamos empezando. Un muchacho que se siente que está empezando, a lo mejor le queda media hora de vida. Claro, pero no importa, es que se muere antes de tiempo. Un hombre o una mujer de cierta edad se siente a la mitad de la altura, como dice el Dante, nel mezzo del cammin di nostra vita. Alguien se siente muy al final de su vida. Hay alguien que se siente superviviente de sí mismo. Un hombre muy viejo piensa que se debió haber muerto 10 años antes. Lo que pasa es que no se ha muerto y sigue viviendo. Sigue viviendo, pero es una especie de propina, es una especie de plus que le han dado. Hay una forma española muy coloquial, muy graciosa, que dice vivir con permiso del enterrador. Esto se dice a veces de una persona que está muy enferma, muy achacosa, pero esto se puede decir del viejo muy viejo. Es decir, parece que, se debió morir antes, pero tiene una inesperada prórroga. Pero esto hace que nos sintamos
a cierta altura de la vida. Nos sentimos biográficamente a cierta altura de la vida, y esto quiere decir que tiene la vida figura, que tiene configuración. Es decir, en cada momento me siento en un puesto dentro de una trayectoria. Ahora bien, ¿qué forma tiene la trayectoria? ¿Es simplemente una curva? ¿Es, por ejemplo, una parábola? No es seguro, no creo. No creo. Y yo diría que esa trayectoria biográfica tiene, digamos, rellanos. Lo que llaman los franceses paliers. Hay rellanos. Es decir, hay ciertas zonas de la vida en que la curva se hace casi recta. Es decir, que tienen una cierta estabilidad. La vida, diríamos, se demora en ciertas fases. O podríamos decir que hay una serie de instalaciones sucesivas. Y dentro de cada una de ellas estoy instalado. Pues bien, estas son las edades. Hay dos conceptos. Hay el concepto de edad. Cuando hacemos un documento oficial, nos ponen edad. Entonces ponemos 23 años, ponemos 32, ponemos 65, ponemos 84. Esa es nuestra edad. ¿Qué edad tiene usted? Bueno, este es un concepto puramente administrativo o matemático. Pero lo que entendemos por edad, si dicen edad, si nos preguntan, ¿esta persona de qué edad? Decimos, no, es un muchacho. O decimos, es un hombre maduro, o es un viejo, o es un anciano. Estas son las edades, son los diferentes niveles, son las diferentes formas de instalación relativamente permanentes, cada una de las cuales naturalmente está, claro, decimos la niñez. Niñez sí, pero evidentemente no es lo mismo un niño de 6 meses que un niño de 2 años, o un niño de 8 años. Son todos niños, pero hay una gran diferencia entre ellos. No es lo mismo un joven de 17 que un joven de 28. Evidentemente, pero son jóvenes, están instalados en las formas juveniles. Lo mismo pasa con la madurez, o con la vejez. El viejo es viejo, o es más viejo, o es muy viejo. Pero se mueve en las formas vitales de la vejez. Es decir, que cada edad tiene una estabilidad, tiene una cierta estabilidad relativa. Ustedes saben, por ejemplo, cómo a veces se pasa un poco bruscamente, a veces, por ejemplo, el paso de la niñez a la juventud suele ser brusca en muchos casos. Cuando vemos a un chico o una chica, decimos, pues se ha hecho un hombre o se ha hecho una mujer, evidentemente. O bien empleamos esa expresión del bajón. Decimos fulano, una persona a quien hemos dejado de ver algún tiempo, ha dado un bajón tremendo. Esto a veces se entiende en el sentido de la salud, pero no es forzoso. Es que ha cambiado de instalación. Por ejemplo, un hombre maduro se ha instalado en las formas de la vejez. Se ha hecho viejo en unos meses, quizá. Pero antes llevaba 20 años, por ejemplo, instalado en la madurez. Y ahora de repente ha dado un bajón y se ha instalado en la vejez. Es un viejo, ya es un viejo. A veces por una crisis personal, por cualquier razón. Pues bien, las edades son la niñez, la juventud, la madurez, la vejez. Estas son las grandes edades. Naturalmente, en la niñez hay un fenómeno muy importante. La niñez, el niño es una persona, claro está, naturalmente. Es una persona desde siempre, desde el principio. Nunca es una cosa, es una persona, es un quién. Por eso se le pone un nombre propio, un nombre personal. Y el hombre, decimos, es racional. Bueno, lo que pasa, en cambio, decimos del niño decimos que no tiene uso de razón. Expresión muy curiosa y bastante extraña. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tiene razón o no la tiene?
dirá, sí tiene pero no la usa. Qué extraño, ¿no? La tiene pero no la usa. ¿Y por qué no la usa? Es un poco raro. Eso recuerda lo que contaba Ortega de los comerciantes chinos que había en Filipinas en la época española, a los cuales no les gustaba nunca decir que no tenían algo en su comercio, ¿no? Cuando alguien les preguntaba, ¿tiene usted tal cosa? Contestaban, tiene, pero no hay. Bueno, resultará esto con la razón. ¿Será que el niño tiene razón, pero no hay? La tiene, pero no la usa. Qué extraño. ¿Qué quiere decir no tener uso de razón? A mi juicio quiere decir algo muy claro, algo perfectamente controlable. Quiere decir no tener razón, pero necesitarla. Esta es la cuestión. El animal no tiene razón, pero no la necesita. El animal tiene instintos, tiene un sistema instintivo con el cual vive muy bien y se orienta perfectamente. Y tiene una conducta muy eficaz. El hombre tiene razón, más o menos, en grados deficientes siempre, pero en fin, tiene razón y la usa y con ella se orienta en la vida. ¿Y el niño? El niño no tiene razón, pero la necesita. No tiene un sistema instintivo que le permita vivir. El niño se muere seguro, abandonado a sí mismo si es muy pequeño. Se muere con gran probabilidad aún mayor. Y naturalmente no puede vivir más que en sociedad, no puede vivir más que con la razón de los demás. Los demás le prestan su razón, los adultos le prestan su razón para que pueda vivir, para que pueda tener una vida humana sin razón, sin uso de razón. Esta es la cuestión. ¿Eso qué quiere decir? Controlablemente no tener uso de razón. Eso le pasa al demente, eso le pasa al imbécil. No pueden vivir por sí mismos, más que, claro está, ayudados por la razón de los demás. Es una situación parecida a la del ciego. El ciego podría perfectamente ser ciego, hay especies animales ciegas. La especie humana podría ser ciega, pero como la especie humana es vidente, como el mundo humano está hecho para ver y tiene estructuras visuales o visivas, evidentemente el ciego vive con gran dificultad en un mundo visivo. Y la sociedad es el lazarillo del ciego. La sociedad hace que el ciego pueda vivir aceptablemente en un mundo visivo. Pues bien, una función parecida con la razón es la que ejercen los padres, los que se cuidan, los adultos, con el niño. Podemos decir que por esta razón el niño depende totalmente de los demás. El niño es un feto social. El niño hasta el nacimiento es un feto biológico. Cuando nace, durante mucho tiempo todavía, sigue siendo un feto, porque la dependencia de la madre es absoluta. Pero durante varios años el niño es un feto social. Es fundamentalmente insuficiente. Esto diferencia al hombre, para bien y para mal, de los animales. Evidentemente hace de él una criatura terriblemente deficiente y menesterosa y expuesta a todo, pero por otra parte es la condición de que sea heredero, de que sea histórico, de que sea una criatura en movimiento, progresiva, etc. El animal se independiza inmediatamente y funciona biológicamente enseguida, pero claro, no hereda nada y empieza en cero, no es histórico. Es decir, el niño es un todavía no. Piensen ustedes la actitud que tienen los padres respecto del hijo. Hay una peculiar zozobra de los padres frente a los hijos. Uno se pregunta ante el niño, ¿quién será? Fíjense ustedes que la pregunta que los padres suelen hacer es ¿qué le pasará? ¿Qué será de esta criatura?
Vivirá o no vivirá, será sano, enfermo, será feliz o desgraciado. Sí, está bien. Pero hay una pregunta mucho más radical, que es ¿quién será? ¿Quién será este niño? No se sabe todavía. Cuando yo tenía niños pequeños, me angustiaba un poco la idea de decir, ¿y si mis hijos no me gustan? A mí no me gusta todo el mundo. Precisamente porque me gustan mucho. Muchas personas, otras no me gustan. No me parecía nada seguro que mis hijos me gustaran. Lo esperaba, lo deseaba. Estaba seguro de quererlos, o casi seguro, pero de que me gustaran no. Yo he tenido mi zozobra sobre esto. Bueno, me gustan. Hasta ahora me gustan. Pero no es seguro. Podrían perfectamente bien no gustarme. Es decir, no se sabe uno. Esta es la cuestión. Es decir, el niño es un todavía no. Y hay un momento que es la pubertad. La pubertad es el momento crítico en el cual se abandona la niñez y se entra en otra instalación, que va a ser la juventud. ¿Qué pasa con ello? ¿Qué significa? En la pubertad ocurre lo siguiente. Se posee la razón. En realidad, con la pubertad es cuando se posee, naturalmente la posesión de la razón es gradual. El niño posee germinalmente, incoativamente la razón desde muy pronto. No olvidemos esto, pero no la posee plenamente. En la pubertad se posee ya plenamente la razón, pero en segundo lugar se produce un segundo nacimiento, la segregación de la placenta familiar. Algo parecido justamente a la separación de la placenta biológica es la pubertad como escisión de la placenta familiar. Y en tercer lugar, se produce la culminación de la instalación sexuada. No voy a tocar esto porque es tema de otras lecciones, pero distingo de antemano algo muy importante. Una cosa es la instalación sexuada, es decir, la condición de ser hombre o mujer, de ser varón o mujer. Esto existe desde el nacimiento, o desde antes, pero por lo menos desde el nacimiento. El niño es niño o niña, es varón o mujer desde el comienzo. Y, por ejemplo, he conocido muchas niñas de 2, 4 o 6 meses decididamente coquetas, por supuesto. Y algunos niños de muy pocos meses absolutamente varoniles. Pero no hay todavía estrictamente sexualidad. Hay condición sexuada, pero no hay actividad sexual. Pues bien, la condición sexuada culmina en instalación sexual con la pubertad. Y esto es fundamental. Esto es importantísimo. Y con esto entramos en la juventud. Entramos en la juventud, que es lo que hoy nos interesa principalmente. Ustedes saben que hay un espejismo muy interesante que afecta a todas las formas de la vida. Esto ocurre en todas las dimensiones de la vida, que es, diría, el espejismo de que no hay fronteras cuando las fronteras cambian. Hace muchos años, muchísimos años, no quiero acordarme, cuando estaba yo empezando a instalarme en la juventud, imaginen ustedes, si hace tiempo, escribí yo un ensayo que se titulaba Marco Aurelio o la exageración. Marco Aurelio, aquel maravilloso emperador romano estoico que está en aquella prodigiosa estatua en la piazza del Campidoglio, en Roma. Este hombre tan severo y tan serio era un exagerado. Hay una frase de Marco Aurelio que yo citaba que dice: mi ciudad y mi patria, como hombre,
es el mundo. Pero como Antonino es Roma. O al revés, lo dice al revés. Mi ciudad y mi patria como Antonino es Roma. Pero como hombre es el mundo. Es la formulación del cosmopolitismo estoico. El estoico se siente ciudadano del mundo. Ya no es romano. No le basta con ser romano. Roma es una ciudad. El hombre romano se ha sentido perteneciente a la urbs, Roma, a la ciudad de Roma, pero hay un momento en que estas fronteras se han caído, estas fronteras se han desvanecido. El hombre ya no se siente ligado a Roma, no basta con Roma, estas fronteras no valen. Entonces, ¿qué pasa? No hay fronteras. Es el mundo. El hombre es cosmopolites, ciudadano del mundo. Bueno, no. Resulta que hoy sabemos que no, hoy vemos claramente que no. El mundo real, el mundo histórico de Marco Aurelio no era Roma, no era la ciudad de Roma, pero no era el mundo, era el Imperio Romano. Pero cuando caen las murallas parece que no hay límites. Lo mismo que pasa cuando entran en crisis los usos o las normas de una época. Parece que no hay normas. Sí hay otras, pero no se ven fácilmente, pero las hay. Y nos encontramos con ellas. Pues bien, esta ilusión de que cuando cambian las fronteras parece que no hay fronteras, afecta decisivamente al joven. El joven tiene una ilusión que es creer que por fin vive desde sí mismo. El niño no, el niño vive desde la familia. El niño vive desde la unidad familiar. El niño vive dependiendo totalmente de la familia o de sus equivalentes. Si el niño no tiene familia, primero, es menos niño. No olviden ustedes que lo humano no es natural, lo humano no se da en la naturaleza. El niño es una invención histórica, naturalmente. Pero en fin, si no tiene familia, hay algún sucedáneo de la familia. El niño vive, en todo caso, desde esa unidad. Y cuando se segrega, se arranca de esa placenta familiar, entonces tiene la impresión de que vive, por fin, desde sí mismo. Lo que pasa es que no es verdad. No vive desde la familia, pero vive desde otro nosotros los jóvenes. Ahí está la cuestión. Pero como ha desaparecido esa dependencia inmediata de la familia, tiene la impresión de que no tiene dependencias. Las vigencias familiares entran en crisis, claro está, rompe con ellas. Fíjense ustedes que el joven fundamentalmente siente una crisis. Por ejemplo, piensen ustedes en las amistades. Los amigos de la niñez, cuando llegamos a la pubertad, nos aburren horriblemente. No nos interesan nada. Dirán ustedes, pero algunos tenemos amigos desde la niñez. Sí, porque los hemos revalidado. Con el amigo de la niñez tengo que hacer nueva amistad después de la pubertad. No se puede mantener inercialmente. Pasa lo mismo con los cariños. El niño tiene un gran cariño por un tío suyo, por su abuelo. No es forzoso que le pierda el cariño, puede tener mucho cariño por él, pero tiene que revalidarlo, tiene que renovarlo, tiene que iniciar un nuevo cariño desde otro punto de vista. Pasa con las estimaciones, pasa por ejemplo con las creencias, por ejemplo religiosas. Hay una crisis religiosa al llegar a la juventud, en todo caso, aunque no se pierda la fe. La fe es inicialmente la fe de nuestros padres. Esa fe se pierde, irremisiblemente. Dirán ustedes, ¿es forzoso que se pierda la fe? No. Pero claro está, el joven tiene que renovarla, tiene que revalidarla. Es el sentido antropológico que tiene el sacramento de la confirmación. Ustedes saben que a los niños normalmente se los bautiza poco después de nacer,
o evidentemente no saben nada de nada. El consentimiento del bautismo lo prestan los padrinos por él. La significación del sacramento de la confirmación es precisamente la revalidación, la reafirmación, la confirmación de esa fe cuando el niño o la niña son un hombre o una mujer. Por eso me parece un error, desde todos los puntos de vista, hacer la confirmación muy pronto, en la niñez. Esto es absurdo. La confirmación no debería administrarse antes de la pubertad, en ningún caso. Quizá mejor a los 30 años o a los 40 años, ¿no? Pero en todo caso después de la pubertad. De modo que la crisis religiosa del joven es absolutamente necesaria, lo cual no quiere decir que se salga hacia la no creencia de ella, no. Se puede salir hacia la creencia, pero es otra. El joven creerá por otros motivos y desde sí mismo, no desde una tradición familiar. Ahora bien, el joven no vive todavía plenamente desde sí mismo, vive desde nosotros los jóvenes. Las vigencias familiares o las vigencias dominantes en el círculo social en que vivía no cuentan. Rompe con ellas. Rompe con ellas para plegarse inmediatamente a las vigencias del grupo juvenil. ¿Y con qué fuerza? Son mucho más fuertes. El joven, rarísima vez, el joven rebelde, el joven que se cree rebelde, rebelde contra sus padres o rebelde contra la sociedad en abstracto o contra el Estado, suele ser de una terrible sumisión frente al grupo juvenil. Es dificilísimo el joven que se atreve a discrepar de los jóvenes, de lo que es vigente entre los jóvenes. Podrá, por supuesto, quitarse la corbata. Lo que es difícil es que se atreva a ponerse corbata. Esta es la cuestión. Si es vigente no llevar corbata entre su grupo juvenil. ¿Comprenden ustedes? Esta es la cuestión. De modo que ese inconformismo, esa rebeldía, sí, ¿respecto de qué? Respecto de los adultos, respecto de la familia, sí. Respecto del grupo juvenil, en general hay sumisión. A veces terrible. Piensen ustedes, por ejemplo, en el fenómeno interesante de la evaporación de la fe religiosa en los jóvenes de nuestro tiempo. Ustedes saben que en todas las épocas ha habido esto que he dicho, ha habido una crisis religiosa. En la época actual, en general, no hay crisis ninguna. Cuando el joven llega a la pubertad, aproximadamente, en general, en el bachillerato, no espera más, pierde la fe religiosa. ¿Es que tiene una crisis? No, no tiene crisis ninguna. Con la mayor naturalidad, automáticamente, simplemente ingresa en otra vigencia social, que es la del grupo juvenil, que ha declarado en suspenso la creencia religiosa. Y con una perfecta sumisión lo acepta. Ni más ni menos. Sin asomo de crisis, sin dramatismo, sin dudas, sin angustia. Ahí tienen ustedes un caso absolutamente ejemplar y de laboratorio, clarísimo. Pero hay un elemento importante en el joven. El joven tiene un mínimo de realidad todavía y un máximo de posibilidades reales. Dirán ustedes, bueno, el niño tiene todavía más. No, el niño tiene posibilidades abstractas. Son posibilidades que están hechas de pura indeterminación. El joven no. El joven tiene un cierto grado de determinación que hace que sus posibilidades sean reales. Y son muchas. Su realidad es, naturalmente, mínima, muy poca. A lo largo del tiempo irá adquiriendo realidad, se irá determinando. Pero Spinoza decía, omnis determinatio negatio est. Toda determinación es negación. Toda determinación es eliminación de posibilidades, es renuncia, obturación de posibilidades. A medida que se va siendo algo, se va dejando de ser lo que ya no se puede ser en cada instante. Pero hay una diferencia muy importante. Cuando hablamos de joven, hablamos de juventud,
hablamos de dos cosas muy distintas. Hay una cosa que es lo que se llama la edad juvenil. Quiero decir, esa fase de la vida que llamamos la juventud. No sé si ustedes conocen, es un libro muy importante, el famoso libro de Eduard Spranger, La psicología de la edad juvenil. En alemán se llama Die Psychologie des Jugendalters. Este libro se publicó hace medio siglo. Es un libro de 1924. Se publicó en español y ha sido un libro muy leído en español. Excelente libro. En 1929. Si ustedes leen este libro ahora, realmente hace un efecto increíble. Porque el supuesto de este libro, escrito hace medio siglo, es tan distinto del actual. En definitiva, es sobrecogedor el ver los cambios acontecidos en medio siglo, ver el punto de partida, diríamos, el subsuelo de este libro de Spranger, que es muy perspicaz, es un libro excelente, un libro muy inteligente. Y verán ustedes en él, por ejemplo, además es interesante ver lo viejas que son algunas cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, los libros, por ejemplo, la consideración de la homosexualidad, estas últimas cosas del gay power y todo esto, ¿no? Que nos parece tan nuevo, lo pueden ustedes ver como, por ejemplo, los libros de Blüher, hace más de 50 años lo estudiaban, o bueno, y los libros paralelos sobre la mujer y lo que se llama la liberación de la mujer, todo esto son ideas viejísimas, que estaban ya, no eran muy recientes, el año 1924. O encuentran ustedes cosas sobrecogedoras. Por ejemplo, está escribiendo en Alemania, Spranger, y dice, en nuestro país, el gobierno, en los últimos años, naturalmente es la República de Weimar, ¿no?, ha tratado de perder todo brillo, todo esplendor, se ha eliminado todo esplendor. Se trata de unas figuras grises, lo más grises posibles, puramente civiles, etc. Pero esto dice, no puede ser, esto no es suficiente. Y el socialista más socialista dice, sigue una música militar, a falta de otra cosa. Claro, esto lo escribe el año 1924. Y en enero de 1931 tenían ustedes mandando a Hitler. ¡Ja! Es posible que si hubiera habido un poco más esplendor, si las formas del Estado hubieran tenido un poco más esplendor y hubieran sido un poco menos grises, es posible que hubieran sido luego menos pardas y se hubieran ahorrado las camisas pardas. ¿Comprenden ustedes? Y los uniformes y el paso de oca y los taconazos y todo lo demás. Es posible que el gris de la República de Weimar costara el precio más fabulosamente caro a Europa entera, al mundo entero. Aviso a los navegantes. Pues bien, Spranger se ocupa de la psicología de la edad juvenil. Él lo que estudia es la edad juvenil, es decir, una cierta fase de la vida humana, que en principio sería permanente. Es decir, la edad juvenil tiene ciertos caracteres que serían, bueno, de la juventud alemana de 1924, de la juventud inglesa de 1815, de la juventud francesa de 1700. No habría gran diferencia. Ah, sí, pero resulta que hay otro sentido de la palabra juventud. Y este sentido es el que se refiere a la entrada de la juventud en el mundo histórico. Aquí ven ustedes cómo empieza a completarse el título de esta lección. Resulta que la juventud urbana actual, por lo pronto, la juventud, como ustedes, no solamente es una fase de la biografía, sino que entra en el mundo histórico. Fíjense ustedes que en otras épocas la situación era muy distinta. La juventud tenía un proceso de educación, eso que se llamaba en griego paideia, la paideia.
Educación consistía principalmente en aprender ciertas destrezas, aprender ciertas tradiciones, ciertos juegos o deportes, el uso de las armas, ciertos aprendizajes, la galantería. Todo esto era normalmente lo que significaba la entrada en la juventud. Es decir, se iniciaba un ciclo que era en principio el mismo que el de los más viejos en su tiempo, el mismo aproximadamente que los padres o que los abuelos. Con las mujeres pasaba todavía más. Sí, pero ahora no. Ahora resulta que nuestra época tiene eso que se llama conciencia histórica. Tenemos conciencia histórica. Tenemos conciencia de vivir en un cierto tiempo cualificado. Ustedes saben, por ejemplo, cuando vamos a ver una película actual, ustedes ven, por ejemplo, una película, ahora están proyectando en Madrid, una película que se llama Dillinger, sobre el famoso gángster, ¿no?, de los años 30 y tantos. Verán ustedes, si van ustedes a ver esta película, verán ustedes cómo está todo absolutamente cuidado hasta el detalle. Naturalmente a nadie se le ocurrirá sacar un Volkswagen en esta película, ¿no?, o un modelo de Chevrolet del año 50, porque estamos en el 32, 34. Es decir, los coches son escrupulosamente, naturalmente, los coches de entonces, las modas son escrupulosamente las de entonces, las costumbres, si hay una música será la de entonces, si se canta una canción será de entonces, etc. Es decir, hacemos arqueología con nuestras propias vidas. La reconstruimos como se puede reconstruir la Troya de Homero. Esta conciencia histórica es naturalmente esencial en nuestro tiempo. Y entonces resulta que nos encontramos con la juventud como edad, es decir, datada, quiere decirse unida a una época. Juventud quiere decir una fase de la vida, la edad juvenil, más una época. Es decir, no se trata de los jóvenes, se trata de los jóvenes de 1975. Esto es nuevo y es muy importante. Claro, naturalmente hay muchos más problemas. Vamos a tocarlos en la segunda lección, porque yo quiero que haya tiempo, y ya no hay mucho tiempo. Esto ha sido muy largo porque el prólogo, especialmente la exploración de la significación del concepto de instalación, nos ha ocupado mucho tiempo. Pero vamos a dejarlo aquí. Yo quisiera que ustedes ahora me hicieran preguntas. Naturalmente son ustedes demasiados, esto me agrada mucho, pero son ustedes demasiados para que haya propiamente un seminario. Pero yo quisiera que hubiera preguntas y yo les rogaría, como son ustedes muchos y como el tiempo no es largo, yo les rogaría que ustedes procuraran centrar las preguntas lo más posible en dos sentidos. O que me hicieran... Yo tengo la impresión, por ejemplo, de que en los Estados Unidos hubo un cambio muy importante antes de que yo los conociera. Yo fui a los Estados Unidos por primera vez el año 51. Yo creo, por ejemplo, los jóvenes americanos, sobre todo las jóvenes americanas de entonces, eran muy distintas de las que no eran muy jóvenes. Es decir, una muchacha de 20 años era un tipo de mujer muy distinto de una que tenía 35 entonces. En cambio, las que tienen ahora 20 años no son tan distintas de las que tenían 20 años el año 51. No son iguales, pero no son tan distintas. No son tan distintas como creen. ¿Comprenden ustedes? Y este problema, en España se podría decir algo parecido. Yo tengo la impresión de que ha habido cambios muy importantes, pero no muy recientes. No muy recientes. Y temo que se nos ha hecho muy tarde y vamos a tener que dejarlo, pero el martes próximo, si ustedes no se han aburrido demasiado, seguiremos hablando de los jóvenes. Evidentemente, esto ha supuesto para nosotros una alegría y un interés, y por nuestra parte queremos continuar en esta forma sencilla de colaboración.
Este año, en lugar de seminarios, puesto que el año pasado la asistencia de tanto público, particularmente de la juventud universitaria, hizo imposible el diálogo propio de seminario, este año lo hemos transformado más bien en cursos breves, pero conferencias con el diálogo correspondiente, prácticamente según el estilo que seguimos el año pasado. El que inicia estas conferencias esta noche es el profesor Julián Marías. Yo no voy a cometer la audacia de presentarles a ustedes porque le conocen todos. De todas maneras, es interesante inculcar un poco todo el trasfondo, toda la experiencia que tiene el profesor Marías como profesor, puesto que como no es catedrático de la Universidad Española, algunos pueden tener, no digo ignorancia, porque es bien conocido como escritor y como filósofo por sus obras, pero sí quizá en este aspecto concreto. El profesor Julián Marías comenzó en la docencia en una época, desde el punto de vista cultural y filosófico, extraordinariamente interesante en toda Europa y en España. En un ambiente filosófico que posiblemente los universitarios de este momento apenas se pueden imaginar. El año 1940, si no me equivoco, comenzó la docencia en el Aula de Madrid. En el año 1948 pasaron después a un instituto que formaron precisamente Ortega y Gasset y Curía Marías, al Instituto de Humanidades. Por circunstancias históricas y culturales de nuestra geografía,